Junto con Asemunal. Esta es nuestra segunda charla. Vamos a tratar el tema de nutrición y va a estar a cargo de Fabiana Chávez y María Alejandra Parada, que son estudiantes de noveno semestre de Medicina en la Universidad Nacional y además son líderes del Comité de Pedagogía. Sin más que decir, las dejo. Vale, muchas gracias Nelson. Entonces, como lo acaba de decir Nelson, el día de hoy el tema que nos convoca es el abordaje de la desnutrición en pediatría. Entonces vamos a estar hablando sobre este tema con mi compañera María Alejandra Parada y quien les habla Fabiana Chávez Barrera. Entonces el camino que vamos a recorrer en los próximos minutos, ¿me confirman si se está viendo la diapositiva siguiente? Sí se ve. Vale, entonces es iniciando con las definiciones que debemos tener en cuenta en relación con la desnutrición, el contexto de por qué es importante que sepamos sobre la desnutrición como problemática actual, la fisiopatología de cómo se da la desnutrición aguda, cómo podemos diagnosticar tanto la desnutrición aguda como la desnutrición crónica, cómo se maneja según el escenario y las fases de el tratamiento según el escenario, cómo podemos prevenir la desnutrición infantil y finalmente algunos mensajes para llevar a casa. Bien, entonces empecemos con la definición de la desnutrición. Para definir la desnutrición tenemos que tener en cuenta que esta es una entidad clínica que es integral. No vamos a ver la desnutrición como algo solo del niño, sino como el contexto que lleva al niño a tener esto. Entonces, la mayor parte de nuestra charla fue sacar los lineamientos para el manejo integral de la desnutrición aguda realizada por el Ministerio de Salud en asociación con la UNICEF y la Universidad Nacional. Entonces, ellos definen a la desnutrición como un estado clínico que está relacionado pues, con la deficiencia de los macronutrientes, de vitaminas y minerales, que es resultado de la inseguridad alimentaria y nutricional en el lugar que rodea al niño. Entonces, esto sumado va a llevar a un imbalance entre la ingesta de proteínas, energía y macronutrientes con el requerimiento del organismo del niño para asegurar el mantenimiento de funciones vitales y un crecimiento óptimo que aseguren un desarrollo adecuado psicomotor, cognitivo y emocional, dando como resultado un deterioro progresivo en la composición corporal del niño y además en el desarrollo y la función orgánica y psicosociales que éste va a tener. Entonces, según la OMS, hay 3 formas de presentación de la desnutrición. Una desnutrición aguda, un retraso en la talla y un déficit de micronutrientes. Cuando hablamos de desnutrición aguda, nos referimos a la pérdida reciente o la incapacidad para ganar el peso, dado en la mayoría de los casos por el bajo consumo de los alimentos o pues, por la presentación de una enfermedad infecciosa. Esta desnutrición aguda está definida por el indicador antropométrico de pesos versus talla, que lo vamos a ver más adelante en el diagnóstico, que también este indicador nos va a ayudar a definir si esta nutrición aguda es moderada o severa. Cuando hablamos de esta nutrición aguda, también definimos unos fenotipos, que ya creo que todos hemos escuchado, que es el marasmo y el kwashiorkor, que vamos a ver adelante en la siguiente diapositiva. En el caso de la retraso en la talla, hablamos del indicador de talla versus edad. Entonces, resulta que la talla es un indicador de que hay una deficiencia de nutrientes ya en un prolongado tiempo. Esto se da con mayor frecuencia pues, en comunidades que tienen una inseguridad alimentaria, que desde chiquitos los niños no han tenido como ese acceso a una alimentación segura y tienen también un bajo acceso de servicios de salud, agua y saneamiento asociados. Este se ha visto asociado, esta nutrición crónica y este retraso en la talla, con un bajo peso materno, con peso y tallas bajas al nacer, con una lactancia materna inadecuada, con una alimentación complementaria inadecuada y también con enfermedades infecciosas. Toca tener en claro, no, devuélvete un momentico, Fabi, toca tener claro que esta nutrición crónica, cuando se presenta con la aguda, va a ser mucho más grave el cuadro de nutrición aguda.
Y por último, la OMS también dice que se puede presentar déficit de micronutrientes. ¿Qué significa esto? Que el niño no tiene un déficit proteico y calórico, pero los hábitos y el acceso y consumo de alimentos tienden a llevarlo a un déficit en los micronutrientes por las inadecuadas pues, prácticas de alimentación o carencia económica o pues cultural. Y también ellos nos dicen que este déficit de nutrientes va a llevar a que se aumente el riesgo de presentar enfermedades infecciosas en los niños. Pues toca tener claro también que aunque son tres formas diferentes de presentación, estas usualmente se presentan las tres al mismo tiempo en las comunidades que no tienen pues una adecuado nivel económico para sustentar los requerimientos de los niños. Ya puedes pasar. Y ampliando un poco lo de la definición de los fenotipos de la nutrición aguda, entonces dijimos que teníamos dos y pues un tercero cuando es la combinación de estos dos anteriores, que es marasmo, coachorcos y marasmo con coachorcos. Cuando hablamos de marasmo, hablamos de una delgadez extrema. Entonces, el niño tiene una deficiencia en la ingesta de proteínas y micronutrientes en la dieta. Esto va a, pues como pueden ver en la imagen, a dar un niño con delgadez extrema, dado el agotamiento de las reservas musculares, de la grasa y de la pérdida del tejido celular subcutáneo. Entonces va a tener pues, piel seca, opaca, quebradiza, y esa delgadez que lo caracteriza. En el coachorco, al contrario, se da por una baja ingesta proteica. Entonces, ¿qué pasa? Estos niños no tienen un déficit calórico, pero sí un déficit proteico. La albúmina que ellos tienen van a estar debajo de 2.5 gramos por decilitro, haciendo que tenga una disminución en la presión oncótica y con esto un edema característico de esta presentación. ¿Pero qué significa coachorco? Coachorco significa desplazado por su hermano recién nacido. Este fue un término usado por una doctora llamada Cicely Williams en África, cuando se dio cuenta que cuando las mamás tenían otro niño, pues dejaban de darle la leche materna al que ya estaba grande y se la empezaban a dar al pequeñito. Y al grande, pues ya le empezaban a dar una dieta rica en maíz, que era lo que tenía la comunidad, haciendo que el niño grande ya no tuviera ese aporte proteico que tiene la leche materna, sino un aporte solamente calórico del maíz. Y era muy característico ver a los niños de entre 1 a 4 años con hermanitos pequeños y los niños pues panzoncitos por esa nutrición de tipo coachorco. En el caso de marasmo y coachorco, que se presentan los dos, este se da porque se acentúa una pérdida de albúmina y presión oncótica en el niño que cursa con una emaciación pues, extrema, desarrollando un edema bilateral. Esto sucede cuando se presenta una infección concurrente y se altera esta relación proteica calórica que tiene el niño. Ahora bien, vamos a comentar algunos aspectos sobre el contexto de la desnutrición en la actualidad. El origen de la desnutrición está en una problemática que todavía sorprende que exista en nuestros días y es el hambre. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible para el año 2030 es el hambre cero. Sin embargo, en cifras del 2020 se reportó que cerca de 768 millones de personas en el mundo sufren de hambre y se estima que para el 2030 van a ser por lo menos 660 millones de personas las que van a sufrir de esta problemática. De manera que sabemos de antemano que el hambre cero es un objetivo todavía lejano para nosotros, teniendo en cuenta la agudización que ha tenido este problema también con la pandemia de COVID-19. Sin embargo, para nadie es un secreto que en varios países en vía de desarrollo como Colombia tenemos diversas problemáticas que se retroalimentan entre sí y que van a contribuir a que el hambre sea un problema tan frecuente, desencadenando los problemas de desnutrición que vemos en la actualidad. Estos problemas incluyen el desempleo, reportado por el DANE en 14.6% en enero de este año, la pobreza extrema, el desplazamiento forzado debido al recrudecimiento del conflicto que ha afectado a zonas de manera crítica como lo es Arauca. Algunas fuentes han reportado un aumento en el desplazamiento forzado por encima del 100% en el último año, lo cual afecta el acceso físico y económico también a la alimentación segura. También tenemos el modelo económico actual
que se basa pues en la acumulación de capital y el fomento de la producción industrial por encima de la producción agrícola, que también afecta la disponibilidad de alimentos y su costo. También el acceso a servicios públicos, a agua potable. También tenemos problemáticas en cuanto a las condiciones prenatales y perinatales que viven los niños, también enmarcadas dentro de estos determinantes sociales que van a afectar posteriormente su crecimiento, su desarrollo y por supuesto su nutrición. También tenemos la lactancia materna exclusiva, debido a que actualmente solamente 1 de cada 3 niños tiene acceso a lactancia materna exclusiva, los menores de 6 meses de edad, y pues entendemos que la lactancia materna exclusiva en este rango es el alimento por excelencia y muchas veces no se está dando esta lactancia materna exclusiva por falta de orientación en las madres. Entonces, teniendo un panorama de hambre a nivel mundial, según el informe de la FAO, el último que salió, se reportó un hambre de 9.1% en América Latina, en Asia de 9% y en África del 21%, especialmente países de África subsahariana. En otros términos, se puede decir que en Asia y África hasta 9 de cada 10 niños pueden sufrir retraso de crecimiento asociado a un estado de desnutrición crónica y 9 de cada 10 niños o incluso 10 de cada 10 niños van a sufrir de emaciación en relación a un estado de desnutrición agudo. También tenemos entonces, para puntualizar en que no ha sido problema únicamente por la pandemia de COVID-19, sino de múltiples factores que han estado sucediendo en los países de cada continente, vemos como en los últimos 6 años ha habido una tendencia en ascenso al problema de hambre y de inseguridad alimentaria, tanto en África como en Asia y América Latina, pues dando una tendencia mundial en ascenso. En América Latina para un total de 40.9%. Hablando puntualmente de la desnutrición infantil, que va a afectar sobre todo a los niños menores de 5 años, tenemos que puede ser una desnutrición aguda o crónica. Tenemos que a nivel mundial hasta 144 millones de niños sufren de desnutrición crónica, lo cual arroja un 21% de retraso en talla asociado a esta problemática. De desnutrición infantil aguda tenemos que predomina la moderada con 32.7 millones y la severa reporta una prevalencia de 14.3 millones. Dándole un vistazo a la situación que tenemos en Colombia, acá en términos generales tenemos que 1 de cada 10 niños sufre de desnutrición crónica, sin embargo eso depende de la población que estemos observando, porque en la población indígena esto puede ser hasta el 30%, es decir, un poco más que en lo descrito en la población general. Desnutrición crónica la sufren aproximadamente 560,000 niños según el ENSIN del 2015 y desnutrición aguda severa 15.600 niños. Acá es importante hablar también del concepto de inseguridad alimentaria, porque se ha reportado que 54.2% de hogares colombianos, es decir, por lo menos 1 de cada 2 hogares se encuentra en un estado de inseguridad alimentaria, entendiendo la inseguridad alimentaria como una insuficiencia en el acceso, bien sea físico o económico o ambos, al alimento que sea seguro, nutritivo y que sea satisfactorio para las necesidades de todas las personas y para que éstas puedan llevar una vida activa y sana. Asimismo, en cuanto a la inseguridad alimentaria, tenemos que 37% de los hogares no comen 3 veces al día. Entonces, la parte clave de esta sección, más allá de las cifras, que reconocemos que son muy importantes para el seguimiento y para el reconocimiento de la magnitud del problema, es que la desnutrición, bien sea crónica o aguda, es una patología muy frecuente en nuestro entorno, incluso si cambiamos de zona en otras partes del mundo también lo es, entonces muy seguramente nos vamos a encontrar con estos casos en nuestra práctica clínica y por eso es importante que aprendamos a identificarlo y a abordarlo, además porque la desnutrición tiene la particularidad de que va a cambiar la fisiopatología de otras comorbilidades con las que se puede presentar y asimismo la forma en la que estas son abordadas. Bueno, entonces la pregunta es, pues, ¿cómo se da la desnutrición aguda, verdad? ¿Cuál es la fisiopatología? Vamos a empezar con la fisiopatología del marasmo, donde vamos a tener una carencia de aporte energético total, lo que pues es similar a un ayuno prolongado. Entonces, tenemos que en el marasmo, o en el marasmo de nutrición aguda, cuando tenemos esta carencia de aporte energético, se va a activar unos fenómenos adaptativos del niño, pues para cumplir las funciones esenciales y vitales que éste necesita. Entonces,
Después de un periodo postprandial, después de que comemos, recordemos que tenemos una fase anabólica para la construcción pues, de proteínas y de todas estas proteínas, estas estructuras que necesita el cuerpo, que está mediada por la insulina. ¿Qué va a pasar después de 2 a 4 años de haber consumido los alimentos? Vamos a tener una disminución de la glucosa postprandial después de estas 4 horas de ayuno, y la hipoglucemia que vamos a tener en ese momento va a inducir la disminución de niveles de insulina en sangre, y el consumo de glucosa en los tejidos musculares adiposos y hepáticos pues va a aumentar. Entonces, para mantener los niveles de glicemia se activan procesos de glucogenólisis en el hígado y en el músculo para mantener este estado basal de glucosa que necesita el cuerpo. Aproximadamente después de 8 a 10 horas, estas reservas de glucógeno se van a agotar. Entonces, en este momento, nuestro cuerpo va a aumentar los niveles sanguíneos de hormonas contrarreguladoras como glucagón, noradrenalina y cortisol, para así activar, por acción del glucagón, la síntesis de glucosa nueva, ¿no? Entonces vamos a activar la gluconeogénesis, vamos a tener que precursores proteicos del músculo, vamos a usar aminoglucosa y gluconeogénesis para continuar con este nivel basal de glucosa que necesitamos para funcionar. ¿Qué pasa cuando pasan 24 a 36 horas? Entonces se va a activar la lipólisis, ¿no? Esto va a llevar a la degradación de ácidos grasos por medio de procesos pues de detoxidación. Entonces, aparte de este ayuno que está sufriendo el cuerpo, van a aparecer los cuerpos cetónicos, que nos va a llevar a un grado de estrés celular, en donde está haciendo lo posible el cuerpo para mantenerse con una glucosa basal, frenando también al mismo tiempo la proteólisis muscular, pues como un mecanismo contrarregulador que nos va a impedir la pérdida continua de aminoácidos y más bien activando otros recursos que tiene el cuerpo, como los cuerpos cetónicos. Esto va a tener una regulación endocrina. Entonces vamos a tener en ese momento una disminución de los niveles sanguíneos de insulina, hormona del crecimiento y hormona tiroidea, que van a producir la desaceleración del metabolismo basal. Entonces va a haber una menos síntesis proteica para disminuir pues que se relaciona pues con este desgaste muscular importante, que incluso puede llegar a afectar el miocardio, llevando a la disminución de la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. Esta disminución del metabolismo lleva a la reducción de la actividad física, a la desaceleración del crecimiento corporal y a la disminución de la respuesta inflamatoria e inmunitaria. ¿Qué pasa cuando se prolonga este ayuno en más de 48 horas? Entonces el cuerpo va a seguir usando todo lo que tenemos reservado pues para seguir manteniendo esa glucosa basal para seguir viviendo. Entonces va a usar proteínas, va a usar tejido adiposo, va a usar tejido muscular, va a continuar la hidrólisis de lípidos, va a continuar esa gluconeogénesis continua pero progresiva, que va a generar también al mismo tiempo un estrés que continúa con las citoquinas proinflamatorias, pues también llevando al cuerpo a un estado de hipercatabolismo y agotando estas funciones corporales y estos mecanismos adaptativos que tenemos para controlar todo esto. Después de 3 a 4 días, el organismo va a tener un balance hormonal. Este balance hormonal que tenemos como organismo pues se pierde, ya no va a haber un balance hormonal entre la insulina y las hormonas contrarreguladoras, y va a haber un cambio en el estado metabólico, que va a continuar con la degradación de tejido muscular y graso y acentuando pues este fenotipo que vemos en la primera diapositiva de delgadez extrema. Pero ¿qué pasa en el kwashiorkor? Pues el kwashiorkor va a ser diferente, ¿verdad? Porque resulta que en el kwashiorkor el cuerpo no está teniendo una carencia de aporte energético, porque estamos dándole calorías. Entonces, en ese caso, lo que va a hacer el cuerpo es que va a tener una insulina normal o alta, pues según el caso, que va a frenar la gluconeogénesis y va a mantener un estado continuo de anabolismo por
por esa insulina alta, pero sin un sustrato proteico. Entonces va a llevar esto va a llevar que después de 3 semanas, por ejemplo, ya va a haber una degradación de las proteínas viscerales, porque el cuerpo no sabe de dónde tomar proteínas, no estamos consumiendo, entonces tiene que coger de las propias, pues sí, de las propias de lo que tenemos nosotros en el cuerpo. Entonces, simultáneamente a esto, se le suma la incapacidad de síntesis hepática de proteínas, el hígado deja de producir sus proteínas, y lo que precipita a hipoalbuminemia con pérdida de la presión oncótica, llevando a ese edema secundario que vemos en la imagen de la primera diapositiva. También, en segundo lugar, tenemos una disminución de la síntesis proteica de proteínas como la transferrina. ¿Y qué va a hacer la transferrina? Esto nos va a comprometer el transporte del hierro del cuerpo, que sumando a la deficiencia de la ingesta del hierro, del folato, del cobre, del zinc, de las vitaminas, nos va a llevar a una anemia en el niño. En tercer lugar, vamos a tener un déficit en la inmovilización de las vitaminas y el colágeno, porque no hay proteínas que los movilice. Entonces esto va a afectar también la estructura de las mucosas y va a disminuir el recambio celular de los epitelios, alterando pues la piel, por ejemplo. Vamos a tener una piel seca, una piel pálida, que no tiene estas proteínas que necesitan para pues llevar su ciclo normal. En cuarto lugar, el hígado, al tener esta disminución en la síntesis de proteínas y al tener una disminución en las apoproteínas, va a acumular ácidos grasos porque no tiene la capacidad para movilizarlo, lo que va a derivar en un aumento de triglicéridos en el hígado y su infiltración en él. Entonces, el niño va a tener una esteatosis hepática y una hepatomegalia por el aumento del tamaño, por el aumento de la acumulación de triglicéridos en el hígado. Después de esto, vamos a tener una disminución en las enzimas antioxidantes que nos van a limpiar de esos radicales libres, entonces no va a haber superoxidasa dismutasa y va a haber un aumento de los radicales superóxidos. Esto va a generar un estado de estrés oxidativo que va a llevar a un daño mitocondrial y a una reducción de la producción de ATP que altera la función general de todas las células del cuerpo. Y por último, vamos a tener una disminución en la actividad del riñón. Entonces, el riñón del niño va a tener una menor capacidad de eliminar y de regular el balance hídrico con facilidad, de la retención de líquidos y el sodio. Entonces va a disminuir la tasa de filtración glomerular y se va a alterar los líquidos corporales y los electrolitos. Entonces acá tenemos como un pequeño cuadro donde vemos la diferencia entre marasmo y kwashiorkor y la patología que se da en cada órgano. En el caso del hígado, en el marasmo pues no va a haber esteatosis, y en el otro va a haber esteatosis, disminución de la síntesis proteica y hepatomegalia. En el páncreas, en el marasmo, vamos a tener una disminución de secreción de lipasa y amilasa, y en el kwashiorkor vamos a tener una disminución del tamaño y una fibrosis del páncreas, y también va a haber una alteración de las funciones. Entonces va a haber una disminución del volumen secretado de bicarbonato y de las enzimas que producen el páncreas, y las más comunes que se afectan en el kwashiorkor va a ser la quimiotripsina y la fosfolipasa en la parte del páncreas. Y también vamos a tener una disminución simultánea en la secreción de amilasa salival y la pancreática. En el sistema digestivo, en el caso del marasmo, vamos a tener una mucosa intestinal con lesiones mínimas que es cercana a lo normal, con un índice mitótico de células epiteliales que es muy bajo, pero pues que no sufre mayor lesión la mucosa. Va a tener una baja producción de ácido clorhídrico con una motilidad intestinal disminuida, una disminución de la absorción de nutrientes, pues cuando se administre una cantidad de alimento, y una disminución de la superficie funcional del intestino. En la otra patología, las lesiones van a ser más severas en la mucosa y va a haber un daño desde moderado hasta muy severo. Vamos a tener un síndrome de malabsorción que se manifiesta como con diarrea y estetorrea,
porque no hay producción de las enzimas que nos ayudan a la absorción. Entonces, vamos a tener una baja absorción con una baja producción de ácido clorhídrico, con una motilidad intestinal disminuida, con una pérdida de nitrógeno en las heces y con una disminución en la superficie funcional del intestino. En el sistema endocrino, como ya dijimos, en el marasmo, vamos a tener una insulina baja o normal con una pobre actividad. Los niveles de hormonas de crecimiento, como el glucagón, los niveles de hormona de crecimiento, el glucagón, el cortisol y las catecolaminas están aumentadas. Entonces, esto va a inducir a la proteólisis muscular y el desgaste de las reservas musculares y la grasa que explica pues la delgadez extrema del marasmo. También los mecanismos endocrinos adaptativos van a preservar la proteína visceral y la albúmina sérica va a ser normal o casi normal. La tasa metabólica está disminuida, se restringe este gasto energético por actividad y tanto la generación como la pérdida de calor va a estar comprometida en el niño. Entonces estos niños son los que fácilmente pueden entrar en hipotermia, pues cuando están en un ambiente que no tiene una temperatura adecuada para ellos. En el caso de Kwashiorkor, la insulina va a estar normal o aumentada, por lo que ya dijimos, y va a tener una depresión de la proteína visceral que va a estar asociada al bajo consumo de proteínas. En este también va a haber una alteración en la generación y pérdida de calor, por lo que también es muy fácil que estos niños entren en hipotermia. Para el sistema inmunológico, en ambas patologías vamos a tener una alteración en las barreras físicas, entonces que en la piel, que en la mucosa respiratoria, que en la mucosa intestinal, lo que nos va a predisponer a infecciones. Vamos a tener una función entérica disminuida de la inmunoglobulina A, va a haber un aumento de niveles de actividad del sistema inmune por el hecho de que estamos en un constante estado de estrés y va a haber una mayor predisposición pues, a estos procesos inflamatorios crónicos, acompañado de una atrofia del timo y una reducción de la actividad microbicida de los neutrófilos. En el sistema urinario, en ambas patologías también, va a haber una reducción del índice de filtración glomerular, con una alteración en la concentración urinaria y un mecanismo de dilución conservado en la orina. Va a haber una reducción de la excreción de sodio y un aumento de la excreción de potasio. En el sistema cardiovascular vamos a tener una disminución del gasto cardíaco en ambas patologías con una afectación de la presión arterial, de la perfusión renal y del volumen sistólico. En estas patologías puede haber un aumento o una disminución de la volemia. Cuando hay un aumento de la volemia vamos a tener el riesgo de una insuficiencia cardíaca congestiva en el niño y cuando se disminuye la volemia vamos a tener un problema con el deterioro progresivo de la perfusión tisular, afectando pues, la perfusión de los diferentes órganos del cuerpo. Por último, en los electrolitos va a cambiar la organización de los electrolitos en los diferentes compartimentos corporales, va a haber un aumento de agua corporal total, con un sodio corporal total aumentado y un sodio intracelular aumentado, pero va a disminuir el sodio extracelular, va a disminuir el potasio y va a disminuir el magnesio. El fósforo puede estar normal, pero como dice ahí, cuando es bajo hay que tener pues prisa porque este puede ser un indicador de mortalidad en los niños. Entonces, ¿cómo es el diagnóstico de la desnutrición? ¿Cómo identificamos la desnutrición en los niños? Según la guía que leímos, ellos nos dan 3 elementos fundamentales para definir esto. En primer lugar, definir la existencia y la severidad de la desnutrición basado en los parámetros antropométricos, como la peso versus talla, talla versus edad, y el perímetro del brazo, y también en los parámetros clínicos. En segundo lugar, vamos a establecer la existencia de comorbilidades o de complicaciones. Y en tercer lugar, esto lo vamos a abordar más en el manejo, vamos a establecer un escenario para un manejo adecuado de esta nutrición, ya sea un escenario ambulatorio o un escenario intrahospitalario. Entonces, ¿cómo se hace esa valoración clínica en estos niños? Como todas nuestras historias clínicas, nosotros tenemos que preguntar
de todo, ¿no? Entonces tiene que ser una historia clínica muy detallada. Vamos a hacer una evaluación nutricional, una evaluación médica, familiar, social. Es importante en estos niños preguntar acerca de la edad corregida, cómo fue ese parto, cómo nació, cuál fue el peso al nacer, cómo son los hitos del desarrollo, a qué edad los ha hecho, si los ha hecho claramente, y cómo han sido las prácticas de lactancia materna y de alimentación complementaria. Seguida de esto, vamos a hacer un examen físico y una valoración antropométrica para definir en qué rango se encuentra el niño. Entonces, ¿cuáles son los signos clínicos que debemos buscar en la desnutrición aguda severa? Ya entendiendo la fisiopatología, nos queda un poco más fácil distinguir entre marasmo y kwashiorkor, ¿verdad? Entonces, en el caso del marasmo, vamos a tener un niño con una cara lívida, delgada, con unos ojos secos, conjuntiva pálida, manchas de Bitot que pueden ver, que son la que está al lado de la imagen, como las acumulaciones en la conjuntiva del ojo, una estomatitis angular, queilitis, los dientes con esmalte moteado, con una erupción tardía por ese retraso en el desarrollo del niño. Vamos a tener atrofia de cabello en el marasmo y una piel seca y plegadiza. En el caso de kwashiorkor, vamos a encontrar una fascia lunar en el niño, pues los ojos, la boca y los dientes, como pueden ver, es lo mismo con el marasmo, entonces que secos, que estomatitis, que el esmalte molteado, pero en el cabello de los niños va a ser despigmentado, fino, seco, opaco, con el signo de la bandera, que es como cuando el cabello empieza delgadito, y se cae muy fácil, y la piel va a ser seca, con hiper o hipopigmentación difusa, acompañada por dermatosis. Entonces, ¿qué dermatosis pelagroide? ¿Qué dermatosis escrotal, vulvar? Es muy común encontrar en los niños con kwashiorkor lesiones intertriginosas, pues, entre los deditos. También en las uñas es muy común en ellos encontrar la coloniquia, que son uñas en cuchara, y que estas sean, que tengan fisuras y que sean pues muy débiles. La pérdida de peso en el marasmo es marcada, claramente, esa alga es extrema que los caracteriza, no va a haber un edema porque ellos no tienen que guardar el abdomen, los ríos intestinales van a ser muy disminuidos, van a ser irritables, llorando mucho, y también con petequias o palidez en la piel. En el caso del kwashiorkor, el peso no es confiable porque, como ya dijimos, hay un edema que tiene el niño que pues también hace parte del peso, ¿no? Entonces por eso no es confiable. El edema en este caso puede ser clasificado según leve, moderado o severo. Cuando hablamos del edema leve en kwashiorkor es cuando este edema solo se encuentra en los pies. Cuando hablamos de moderado es que está en pies, en manos y en la parte inferior de las piernas y en los brazos. Y cuando hablamos de severo, estamos ya hablando de un edema generalizado en los pies, en las piernas, en las manos, en los brazos y en la cara. En el caso del abdomen, en el kwashiorkor, vamos a tener una hepatomegalia con esteatosis, que es muy característico en ellos, y neurológicamente va a estar adinámico, apático e irritable. En ambas patologías vamos a tener un retraso global del desarrollo con una pérdida de reflejos patelares y talares que va a tener un compromiso en la memoria del niño. Para la valoración antropométrica, entonces, vamos a hacer los índices que nos da la OMS. La OMS tiene unas tablas que pueden buscar por internet, donde nos hablan de los diferentes índices antropométricos que podemos ver en el niño. Entonces, peso, talla, longitud, cuando se habla en menores de 2 años, perímetro cefálico, y estos son puestos en unas gráficas para definir en qué porcentaje está el niño en comparación con los otros niños del mundo. Para la desnutrición aguda se usa el indicador de peso y talla. Entonces, se va a comparar el peso del paciente pues con el peso promedio de un grupo de niños de la misma talla del paciente.
que es considerado normal y que está pues estandarizado con estadística, ¿no? Este es el indicador más confiable porque es totalmente independiente de la edad y el peso pues es observado respecto a la talla del paciente. Su disminución, es decir, su clasificación en una desviación estándar de -2 a -1, va a indicar una pérdida reciente o aguda de peso y nos va pues, a guiar a esa desnutrición de curso agudo que está teniendo el niño que estamos pues, evaluando. Entonces, como podemos ver, acá puse un ejemplo de una de las gráficas que encontramos en esos pues, aplicaciones y PDFs donde nos muestran las curvas. Este es un peso versus estatura en niñas entre el percentil de 2 a 5 años. Entonces podemos ver cómo comparan peso versus estatura y pues las diferentes curvas que esto nos va a dar. Resulta que cuando el niño se encuentra mayor a -1 en desviaciones estándar y menor o igual a +2, podemos decir que tiene un peso adecuado para la talla. Cuando un traste está entre -2 a -1, tiene un riesgo de desnutrición aguda, entre -2 a -3, una desnutrición aguda moderada y a partir de -3, una desnutrición aguda severa. Hay que tener cuidado en este término de riesgo de nutrición aguda, porque como nos decía un profe en una de las rotaciones, esta es una forma de pues endulzar el oído de que el niño no está desnutrido, pero está en riesgo. Pues no, el niño ya está desnutrido, el niño tiene ese riesgo de, o sea, el niño está desnutrido, toca ponerle atención. No podemos quedarnos quietos con bueno, solo tiene riesgo de nutrición. No, toca actuar ya desde ese momento porque el niño no está teniendo el peso adecuado para la talla. El niño está desnutrido. Siguiente, Fabi. En el caso de la nutrición crónica, se usa el índice de talla versus edad, que pues va a comparar la talla o longitud del paciente con un grupo promedio de niños de la edad del paciente con esa talla. Entonces, ¿por qué se usa la talla para valorar la nutrición crónica? Resulta que la talla es un parámetro que tiene poca variabilidad. Cuando su evolución es lenta, significa que hay una enfermedad o una inseguridad alimentaria que ya ha venido desde hace harto tiempo, que ya tiene una cronicidad. Esta gráfica también se encuentra en esas aplicaciones y PDFs de los indicadores antropométricos que nos da la OMS. En este caso tenemos una longitud versus edad para las niñas entre 2 a los 2 años, qué pena. Acá toca tomar en cuenta, como estamos hablando de edad, la edad corregida del paciente, ¿no? Entonces, cuando vamos a ubicar al niño en la gráfica, nos toca considerar la edad corregida del paciente hasta los 2 años. Para este indicador, cuando este está encima de +1, encima de -1, disculpen, hablamos de talla adecuada para la edad, menor a -1, un riesgo de talla baja, menor a 2, una talla baja o retraso en la talla, y menor a 3, un retraso en talla severa. Entonces, esta es la que nos va a guiar a ese diagnóstico de nutrición crónica en los niños. También es importante en los indicadores, el indicador que habíamos puesto al principio de perímetro de brazo. Resulta que este es un indicador complementario a los que hemos estado hablando. Este se usa entre niños de 6 a 59 semanas. Y cuando es menor a 11.5 centímetros, hay que tener miedo, porque este es un predictor de riesgo para muerte por desnutrición en el niño. Entonces, 11.5 centímetros en perímetro de brazo es un riesgo para muerte por desnutrición en el niño. Listo. Y también, después de todo esto, de la historia clínica, de los índices, de clasificar al niño, tenemos que tener en cuenta la presencia de complicaciones o comorbilidades que éste tenga. ¿Por qué? Hay que estar alerta de esta lista en niños con desnutrición porque van a tener un mayor riesgo de mortalidad que pues, los niños que no están desnutridos. Entonces, si un niño me llega con desnutrición aguda
y aparte, uno de estas complicaciones, comorbilidades, hay que prender las alarmas y considerar esto como una urgencia vital y hacer un tratamiento inmediato. Entonces, ¿cuál es esa lista? Un estado de choque, una diarrea aguda persistente, una infección respiratoria, una sepsis, una neuroinfección, una infección urinaria, una pérdida de continuidad de extensión o compromiso de la piel, una anemia severa, una alteración electrolítica, entendiéndose como hipoglicemia, hipofosfatemia o hipocalcemia, y signos de enfermedad grave que tenemos que prender las alarmas en todos los niños, ¿no? Entonces, no come nada, vomita todo, se encuentra letárgico o inconsciente o convulsiona. Bueno, entonces, una vez que hemos realizado esta evaluación integral del niño que tiene riesgo de tener desnutrición y hemos evidenciado que se trata de un caso de desnutrición aguda, lo primero que debemos hacer es definir el escenario. Entonces, redundando un poco lo que nos mencionó Alejandra, pues tenemos que, si el niño cumple alguno de los siguientes, bien sea que tenga un puntaje Z de peso para la talla o peso para la longitud por debajo de -2, que tenga algún grado de edema o que tenga el perímetro braquial, si está por encima de 6 meses, menor a 11.5 centímetros, pues ya vamos a tener el diagnóstico, vamos a tener que decidir si vamos a manejarlo en el hospital o de manera ambulatoria. Hay algunos criterios que van a definir el manejo hospitalario, entre los que se encuentra el lactante que sea menor a 6 meses, o los neonatos. Tenemos que todo caso de desnutrición aguda que se identifique en menores de 6 meses, como decía Alejandra, es una urgencia vital, o si el niño tiene más de 6 meses pero pesa menos de 4 kilos, también tenemos que se debe manejar de manera hospitalaria. También si tenemos algún tipo de alteración en el estado de la conciencia, somnolencia, letargia, alguna convulsión, pues también tendremos que manejarlo en el hospital. Si tenemos un edema nutricional severo, si tenemos vómito persistente o diarrea, si tenemos un aumento de la frecuencia respiratoria para la edad, que ya vamos a ver los rangos, si tenemos una hipotermia o una temperatura por encima de 38 grados, también tenemos que manejarlo en el hospital. Si tenemos lesiones cutáneas que suelen presentarse sobre todo en el fenotipo kwashiorkor, que comprometan más del 30% de la superficie corporal. Si tenemos un estado de anemia grave definido como una hemoglobina menor a 4 gramos por decilitro o una hemoglobina que sea menor a 6 gramos por decilitro, pero que se acompañe con signos de dificultad respiratoria. O si tenemos también una prueba de apetito negativo. ¿Qué es la prueba de apetito? Bueno, la prueba de apetito está aprobada para niños por encima de los 6 meses. Se realiza con FTLC, que la FTLC es la fórmula terapéutica lista para el consumo. Lo que se busca evidenciar acá es si el niño mayor de 6 meses puede ser manejado en su casa con esta fórmula o no. Entonces se le brinda con cuchara o con taza una cantidad mínima, pues que se define por edad el requerimiento calórico de esta fórmula. Al niño se le da durante 15 minutos y si acepta esta cantidad mínima o un poco más de la misma, diremos que la prueba de apetito es positiva y posiblemente el niño va a poder ser manejado de manera ambulatoria. Pero si el niño no logra aceptar esa cantidad mínima de FTLC, tendremos una prueba de apetito negativa y es uno de los indicadores que nos sugieren que llevemos a cabo un manejo hospitalario. También hay que tener en cuenta la condición médica de los cuidadores, si hay algún tipo de trastorno mental o restricción médica que impida que el seguimiento del niño pueda ser ambulatorio o alguna condición social que también nos diga que es mejor tener un seguimiento hospitalario de ese niño. Si no se cumple ninguna de estas condiciones, si el niño está activo, está consciente, no tiene complicaciones médicas ni agudizaciones y la prueba de apetito es positiva, pues cuando se puede hacer, tendremos un manejo ambulatorio. En términos generales, tenemos 3 fases para el manejo de la desnutrición aguda, que este manejo se describe sobre todo en los niños entre 0 y 59 meses, que son los predominantemente afectados por esta patología. Estas fases son la estabilización, la transición y la rehabilitación, y aunque la guía que pues, está en la resolución 2350 y el enfoque IEPI nos da como una orientación de lo que tenemos que tener en cuenta en cada fase, pues no es como una receta de cocina, hay que tener en cuenta pues todos los antecedentes de la historia clínica y la situación particular de cada niño. En la estabilización tendremos que aquí es donde empieza el manejo hospitalario, cuando se lleva a cabo así, y va a tardar de 24 a 48 horas, en algunos casos puede llegar hasta las 72 horas.
y lo que se busca en esta fase es controlar las condiciones médicas agudas e iniciar un manejo nutricional cauteloso. Este manejo nutricional debe ser cauteloso para evitar lo que se conoce como el síndrome de realimentación, que es una complicación que suele estar asociada a la desnutrición aguda cuando nos apresuramos a dar un manejo nutricional excesivo que va a recargar pues, los mecanismos compensatorios del cuerpo, que ya veremos con más detalle. Cuando se completa esta fase de estabilización, se logra el control hemodinámico y se recupera el apetito, podemos continuar en una fase de transición que también va a ser llevada a cabo en un ambiente intrahospitalario. Esta fase de transición va a demorar de 3 a 7 días en la mayoría de los casos, puede tardar hasta 14 días, y en los niños de 0 a 6 meses lo que se va a buscar en esta fase es promover la lactancia materna exclusiva. Y si el niño tiene de 6 a 59 meses, también se promueve la lactancia materna, pero la base va a ser el paso de la F75 a la fórmula terapéutica lista para el consumo. La F75 es la fórmula que se utiliza a nivel intrahospitalario para niños menores de 6 meses y para niños mayores de 6 meses que son manejados pues, dentro del hospital como manejo nutricional inicial. Sin embargo, pues en esta fase de transición se pasa a la FTLC, porque la FTLC va a tener un mayor aporte calórico, tenemos que aportar hasta 500 kilocalorías, mientras que la F75 pues va a aportar únicamente 75. Además, la FTLC va a tener un contenido que va a promover más el aumento de peso, que es lo que vamos a empezar a buscar a partir de esta fase. Luego continúa la fase de rehabilitación, que pues puede venir de un manejo hospitalario, pero si es un manejo ambulatorio, acá es donde lo vamos a iniciar. Puede durar hasta 60 días, depende del caso, y lo que se busca es el aumento progresivo del aporte calórico para la ganancia del peso, que se debe verificar en cada control, y también verificar el apetito. Entonces vamos a iniciar con la fase de estabilización. Acá lo que se propone es como un abecedario de lo que se debe tener en cuenta, de lo que puede sufrir el niño que tiene desnutrición aguda y lo que debemos estar pendientes para asimismo actuar. Entonces, lo primero es, teniendo en cuenta esa fisiopatología de la desnutrición aguda que ya nos comentó Alejandra, tenemos que con esa alteración de los procesos bioquímicos y de la entrega de oxígeno, podemos estar frente a un estado de hipoperfusión tisular. Entonces podemos encontrar signos como irritabilidad o somnolencia, como alteración del estado de la conciencia. Podemos tener cianosis, que puede ser perioral o puede ser acrocianosis en la punta de los dedos de las manos y los pies, también como signo de hipoperfusión tisular. Podemos encontrar oliguria, es decir, una disminución de la diuresis, como hipoperfusión de los órganos intraabdominales. También un retardo en el llenado capilar, que en neonatos y lactantes suele tomarse en la planta del pie, y si dura más de 2 segundos, pues estaremos hablando de un retardo en ese llenado. También si tenemos distensión abdominal o esfuerzo respiratorio, que está dado por signos como el aleteo nasal, las retracciones subcostales, intercostales, el quejido respiratorio, y también podemos tener taquipnea, un aumento de la frecuencia respiratoria, que se considera taquipnea entre 0 y 2 meses cuando la frecuencia respiratoria está por encima de 60 respiraciones por minuto. Si es de 2 a 11 meses, la frecuencia respiratoria por encima de 50 será considerada taquipnea. Y si es de 12 meses a 5 años, será una frecuencia respiratoria por encima de 40, de manera que depende del rango de edad en el que nos encontremos. También pues, podemos encontrar una saturación de oxígeno por debajo de 90, al menos a la altitud que manejamos acá en Bogotá. Entonces, si identificamos un estado de hipoxemia, lo que podemos hacer es iniciar una cánula nasal a bajo flujo, generalmente 1,2 litros, depende del caso del niño, y monitorear la saturación y todos estos signos que mencionamos anteriormente. Además de la hipoxemia, también sabemos que en la desnutrición aguda podemos estar frente a un estado de hipoglucemia, definido como una glucemia por debajo de 54 miligramos por decilitro. Esta hipoglucemia puede ser asintomática o puede ser sintomática. Sintomática cuando hay un estado de hipotermia o hay un tipo de alteración en el estado de la conciencia. ¿Qué hacemos si encontramos hipoglucemia? El manejo esencial es administrar un bolo de dextrosa en agua destilada al 10%. Eso se puede administrar por sonda nasogástrica o por vía intravenosa. Si estamos en una hipoglucemia sintomática, haremos un monitoreo con glucometría a la media hora, y si persiste la hipoglucemia, lo que hacemos es repetir ese bolo de dextrosa en agua destilada. Si hay una mejoría y se cumplen los criterios para el inicio del manejo nutricional, pues iniciaremos la fórmula F75. Si en cambio estamos frente a una hipoglucemia que es sintomática,
también administramos ese bolo de dextrosa, pero vamos a monitorizar la glucometría a los 30 minutos si se administró por sonda nasogástrica y a los 15 minutos si se administró por vía intravenosa. De manera que, pues si persiste igual, repetimos el bolo y debemos hacer un monitoreo de la glucometría cada hora. Además de esto, podemos estar frente a un estado de deshidratación. La deshidratación se considera un factor de mal pronóstico para la desnutrición aguda y entendemos que si tenemos un niño que tiene desnutrición aguda, de por sí, o sea, por la fisiopatología que tiene la desnutrición, va a tener algún grado de deshidratación como mínimo de 5% de su peso corporal. Los grados de deshidratación van a variar según los signos que tenga el niño. Puede que tenga algún tipo de alteración en el estado de la conciencia, que tenga polipnea, es decir, un aumento en la frecuencia respiratoria y en la profundidad de las respiraciones, que tenga un pliegue cutáneo lento, hablando de esa disminución en la turgencia de la piel, que tenga una disminución en la producción de las lágrimas o que éstas estén incluso ausentes. Sin embargo, lo que nos va a determinar más el manejo de esta deshidratación es la alteración del estado de la conciencia. Si no tenemos alteración del estado de la conciencia, y se trata de un caso de desnutrición moderada, lo que vamos a administrar son sales de rehidratación oral de baja osmolaridad, también conocidas como Resomal, en un lapso de tiempo de 4 a 6 horas. Y si se trata de un caso de desnutrición severa, a esas sales de rehidratación oral de baja osmolaridad les vamos a adicionar catrol o cloruro de potasio de 10 mililitros y va a ser una rehidratación lenta que va a durar aproximadamente 12 horas. Si en cambio hay algún tipo de alteración en el estado de la conciencia, digamos que eso no nos da tiempo de manejarlo con sales de rehidratación oral y vamos a optar por un bolo de lactato de Ringer. Acá algo importante para puntualizar es que en el caso de los niños con desnutrición siempre vamos a preferir la vía enteral sobre la vía parenteral. Esto porque teniendo en cuenta que el intestino ha estado mucho tiempo sin tener un estímulo adecuado, las vellosidades intestinales están atróficas, hay un problema de absorción, hay además un riesgo de translocación bacteriana, pues preferimos mantener ese estímulo de la vía enteral para mantener el estímulo trófico intestinal y promover su funcionamiento. También en esta fase se contraindica el uso de albúmina, de diuréticos, que ya vamos a ver que solo tienen una indicación, y de soluciones hipernatrémicas que puedan alterarnos el estado de los electrolitos o de la bulimia en el organismo y causar, por ejemplo, un síndrome de realimentación. Entonces es importante saber cómo es el posicionamiento de la sonda nasogástrica para gastroclisis. Primero debemos inmovilizar al niño. El niño va a estar inmovilizado sobre las piernas del cuidador en la medida de lo posible, que va a tener las piernas del niño entre sus piernas y va a sostener sus brazos al lado de la cabeza, de esta manera. Se debe medir la longitud de la sonda nasogástrica, que pues debemos tener varios diámetros según el caso del niño, y la medición va a ser desde la fosa nasal hasta el lóbulo de la oreja, y luego del lóbulo de la oreja al punto medio localizado entre el cifoides y el ombligo. Ahí vamos a poner una marca, que es hasta donde debemos introducir la sonda nasogástrica. La sonda nasogástrica debe estar lubricada con lidocaína, preferiblemente, si no es posible con agua, y pues se debe introducir de forma ascendente hasta la nasofaringe y luego debe descenderse. Acá se dice que se puede estimular la deglución del niño soplando su cara y llegamos hasta la marca donde nos haya dado la longitud de la sonda nasogástrica. Acá debemos hacer una prueba de que efectivamente llegamos al punto donde queríamos llegar, haciendo un aspirado de contenido gástrico. Y debemos fijar la sonda con esparadrapo. Una parte va hacia el dorso de la nariz y el otro extremo va de la mitad por encima de la sonda y los laterales por debajo. Posteriormente debemos llevarlo hacia el costado sobre la mejilla y dar una vuelta sobre el pabellón auricular y fijarlo allí, donde ya vamos a poder iniciar el goteo pues, de las sales de rehidratación oral o de la F75 si así está indicado. Sabemos que siempre preferimos la vía enteral en los casos de desnutrición aguda, sin embargo, hay algunas contraindicaciones de esta vía que debemos tener en cuenta. Las absolutas incluyen la distensión abdominal en caso de que exista alguna sospecha de obstrucción, si existe irritación peritoneal o si existe un estado de choque. Y las contraindicaciones relativas que incluyen alteración del estado de la conciencia y dificultad respiratoria significativa. Acá para concretar el monitoreo de la función renal y de la función intestinal,
el monitoreo de la función renal debe realizarse mediante la cuantificación del gasto urinario. Acá nos interesa mucho el monitoreo de la diuresis, porque la presencia de diuresis nos va a indicar que la circulación intraabdominal es apta para manejar una vía enteral, bien sea con F75 o con sales de rehidratación oral. También en la función intestinal, lo que habíamos mencionado anteriormente de mantener ese estímulo trófico, evidenciar que haya presencia de ruidos intestinales, de que no haya signos de obstrucción, para poder usar siempre esa vía enteral. Tenemos que otra de las situaciones a la que nos podemos enfrentar en caso de un niño con desnutrición es la anemia severa. Como hemos mencionado, una hemoglobina por debajo de 4, una hemoglobina por debajo de 6 con dificultad respiratoria. Acá también en ocasiones se incluye el criterio de un hematocrito por debajo de 12. Entonces, frente a un caso de anemia severa, lo que debemos hacer es transfundir glóbulos rojos empaquetados. Esta transfusión, tanto previamente como posteriormente, está indicado el uso de furosemida, es el único uso que tiene indicado el diurético en estos casos de desnutrición. Y según la respuesta a esta transfusión, pues se puede continuar con líquidos endovenosos de mantenimiento. La transfusión debe ser suspendida si hay un aumento de la frecuencia respiratoria, si hay un aumento de la frecuencia cardíaca, fiebre o algún tipo de reacción cutánea que indique que tal vez no es este el manejo oportuno para la anemia severa y estemos tal vez frente a un estado de choque séptico. También, como mencionaba Alejandra, en la parte de la fisiopatología, es frecuente la susceptibilidad que tienen estos niños a la hipotermia, definida como una temperatura por debajo de 35.5 grados. Entonces, acá el manejo es sobre todo con medios físicos, uso de mantas, contacto piel a piel, y se debe monitorear la temperatura cada 2 horas, idealmente. En cuanto al uso de antibióticos, vale la pena resaltar acá lo que se mencionaba en la fisiopatología, y es que estos niños no van a tener como las manifestaciones típicas que nosotros conocemos de la infección. Puede que desarrollen fiebre y leucocitosis hasta fases muy tardías o incluso ni siquiera lo desarrollen. Por eso es importante estar pendientes de identificar algún foco infeccioso si es el caso. En niños con desnutrición aguda severa se inicia un manejo empírico con antibiótico, que en la primera hora es con amoxicilina, si es vía oral, con ampicilina, si es vía intravenosa, más gentamicina. Si no hay una mejoría del cuadro en 48 horas, está indicado el cambio a ceftriaxona, y según se identifica el foco infeccioso, pues se hará el ajuste de estos antibióticos. Sin embargo, pues se busca que sea del mayor espectro posible según las patologías más frecuentes en esta desnutrición aguda. Llegamos, digamos, a una de las partes más importantes de la fase de estabilización, que es el manejo nutricional. Si tenemos a un niño entre 0 y 6 meses, tenemos que la bandera principal del manejo nutricional va a ser la lactancia materna exclusiva. Sin embargo, acá vamos a tener dos subgrupos: los niños que tienen posibilidad de ser amamantados y los niños que no tienen esta posibilidad. En los niños que tienen la posibilidad de ser amamantados y por alguna razón la mamá no produce suficiente leche o ese aporte, digamos que no es satisfactorio por el momento, existe la alternativa de la relactancia mediante técnica de suplementación por succión. Lo que se busca en esta técnica es administrar F75 mediante una sonda, mientras el bebé succiona el pecho de la madre. Entonces, lo que hacemos es usar una sonda de Nelaton de bajo calibre, puede ser 6 u 8, la fijamos en el pecho de la madre, en dirección a la areola, con salida hacia el pezón, y lo que hacemos es, en este vasito, pues va a estar la cantidad de F75 indicada para la edad del niño, y lo ponemos ligeramente por encima para favorecer su descenso mediante la sonda. Lo que esto favorece es que el niño va recibiendo la F75 y a su vez va estimulando por el reflejo de oxitocina la bajada de la leche, y pues progresivamente va a ser cada vez mayor esta producción, porque no hay mejor estimulante de la lactancia materna que la succión del bebé. Esto es útil para recordar los indicadores que nos dicen que efectivamente la lactancia materna, la técnica, está siendo adecuada. Entonces, la posición del bebé debe ser completamente apoyado sobre el brazo de la madre, la cabeza debe estar alineada con el tronco. En cuanto al posicionamiento, acá la nariz debe estar cerca a la areola, al igual que el mentón. La boca debe estar completamente abierta, ojalá con el labio inferior evertido, favoreciendo el acanalamiento de la lengua. Además, idealmente se debe ver más areola por encima que por debajo de la boca del bebé. Se debe ver el movimiento de la mejilla mientras succiona. Deben ser succiones
lentas, pausadas y profundas, la madre puede tener su mano en forma de C para favorecer el direccionamiento del pecho hacia el bebé. Debe estar cómoda y la lactancia materna no debe ser dolorosa. En cuanto a los niños que no tienen posibilidad de ser amamantados, lo que se utiliza es la F75, por lo menos en esta fase de estabilización, que debe ser administrada con cuchara o con taza. Se debe evitar al máximo el uso de biberones. Esto también aplica para el manejo nutricional de niños entre 6 y 59 meses, que también va a ser esencialmente con F75 y también con lactancia materna. La lactancia materna siempre debe estar ahí presente. En cuanto a la suplementación con micronutrientes, tenemos que la F75 nos va a cubrir el requerimiento de vitamina A, de zinc y de cobre. Sin embargo, en los niños de 0 a 6 meses debemos administrar ácido fólico en una dosis de 2.5 miligramos. Al menos en esta fase de estabilización no se debe realizar suplementación con hierro. En cuanto a las lesiones que encontramos en la piel, que predominan sobre todo en los niños con kwashiorkor, podemos encontrar este tipo de lesiones hiperkeratóxicas, hiperpigmentadas. También podemos encontrar úlceras, lesiones bulosas, que en términos generales van a ser tratadas de manera tópica con pomada de zinc y con baños con permanganato de potasio, a no ser de que se encuentren sobreinfectadas. Y digamos que el manejo de estas lesiones en piel, a no ser de que sean muy extensas, se deja para mucho después de la esterilización del niño. Entrando en la fase de transición, entonces tenemos que ya hemos controlado las condiciones agudas que pudieron haber afectado a ese niño. Entonces, si tenemos a un niño entre 0 y 6 meses, lo que vamos a iniciar es la ganancia de peso diaria. Si es menor de 3 meses, se va a hacer la verificación de una ganancia de por lo menos 30 gramos por día, y si es mayor de 3 meses, de 16 gramos por día. Lo que se realiza en principio en esta fase de transición es ir disminuyendo la F75. Inicialmente se disminuye a la mitad y se comienza a aumentar el aporte de lactancia materna. El objetivo en este grupo etario es restablecer la lactancia materna exclusiva. En este proceso, pues se debe evidenciar la ganancia por lo menos de 10 gramos por 2 días consecutivos y se debe hacer reposición con tiamina, que sabemos que pues es cofactor importante en varios de los procesos bioquímicos y metabólicos que se llevan a cabo, y más en esta recuperación pues nutricional. Si tenemos un niño entre los 6 y los 59 meses de edad, tenemos que inicialmente hacer un aumento de la F75 según los requerimientos. En desnutrición moderada, el requerimiento estándar es de 135 kilocalorías por kilogramo por día, y en desnutrición severa es de 100 kilocalorías por kilogramo por día. Una vez se alcanza esta dosis, puede irse disminuyendo para ir aumentando la fórmula terapéutica lista para el consumo, que es la que nos va a funcionar para el periodo de rehabilitación y para dar el egreso hospitalario y continuar el manejo en casa. Entonces, el objetivo en esta fase es lograr el cambio de F75 progresivamente a fórmula terapéutica lista para el consumo, que en términos generales se habla de un requerimiento calórico de 150 kilocalorías por kilogramo por día. Durante este periodo debe hacerse reposición con ácido fólico. En esta fase de transición debemos tener presente lo que se ha mencionado en algunas ocasiones, que es el síndrome de realimentación, que suele presentarse entre el 5º al 7º día del inicio del tratamiento, y que debemos buscar su identificación temprana y su prevención a toda costa, porque, como mencionaba Alejandra, pues está asociado a una mayor mortalidad. Este síndrome de realimentación se da principalmente por el estímulo anabólico súbito dado por la insulina. Aunque no se comprende por completo su fisiopatología, se sabe que lo que causa es una depresión electrolítica, porque lo que es el potasio, el magnesio y el fósforo van a entrar de manera masiva al espacio intracelular, lo que va a causar su disminución en el espacio intravascular, y pues eso va a afectar ese balance de electrolitos, puede causar acidosis metabólica y en general va a afectar el funcionamiento de todos los sistemas, causando pues como un colapso de todo el organismo. Y por eso buscamos cómo evitar ese síndrome de realimentación. En caso de que se llegara a instaurar ese síndrome de realimentación, lo que se hace es disminuir la fórmula terapéutica lista para el consumo. Se busca una reposición con tiamina, que pues es un cofactor que suele consumirse muy rápido en el síndrome de realimentación, y se busca monitorizar los electrolitos. Sin embargo, este es un manejo como ya más específico de ese síndrome de realimentación.
Para la rehabilitación, si veníamos de un manejo hospitalario, tenemos que de los 0 a los 6 meses, lo principal va a ser mantener pues la lactancia materna exclusiva, se va a verificar la ganancia de peso progresiva. Si veníamos de una recuperación de anemia, lo que se va a hacer es dar hierro de 3 a 6 miligramos por kilogramo día. Lo que se busca con esta reposición de hierro es suplir los depósitos de ferritina, que pues están depletados, y no se va a lograr su reposición sino hasta que transcurra el tiempo doble de lo que se tardó en reponer la hemoglobina inicialmente. También acá vamos a ver lo que es la estimulación sensorial y emocional. Todo contacto que se tenga con el niño, tenga desnutrición o no, es importante para hacer recomendaciones relacionadas con puericultura, y la estimulación sensorial y emocional, sobre todo en la ventana de los primeros 1000 días, resulta ser de vital importancia porque tenemos que este es el periodo de mayor consolidación cerebral y de redes neuronales. Acá es donde encontramos lo que se conoce en neurodesarrollo como los periodos críticos. Entonces son ventanas clave que tenemos para promover un desarrollo óptimo de cada niño, y por eso es importante hacer énfasis en los papás de cómo se debe llevar a cabo esa estimulación sensorial y emocional. También a este punto pues es importante tener un esquema de vacunación completo para la edad. En cuanto a los niños que tienen de 6 a 59 meses, tenemos que, además de la lactancia materna, acá empieza a aparecer lo que es la alimentación complementaria, que inicia a los 6 meses, pues de manera concomitante con la lactancia materna. Acá también vamos a verificar el apetito, que haya ganancia de peso, la administración de fórmula terapéutica lista para el consumo. Acá el criterio de suspensión de esta fórmula terapéutica lista para el consumo se dice que es cuando ya el parámetro de peso para la talla se encuentre entre -1 a -2 desviaciones estándar. Acá también se debe favorecer pues, la estimulación sensorial y emocional, como hemos dicho anteriormente, el esquema de vacunación completo y el suplemento con hierro. Si no veníamos de un manejo hospitalario, sino que directamente se va a hacer un manejo ambulatorio, lo que se hace después, la base es la fórmula terapéutica lista para el consumo. En los niños que tienen desnutrición aguda moderada, se inicia con un aporte de 150 kilocalorías por kilogramo por día, que va a ir aumentando progresivamente hasta aproximadamente 200 kilocalorías por kilogramo por día. Este aumento pues, va a ir de manera concomitante con la dieta familiar, con la alimentación complementaria y con la lactancia materna. Pero si tenemos un caso de desnutrición aguda que es severo, en este caso, durante la primera semana, únicamente vamos a dar fórmula terapéutica lista para el consumo. No se va a dar ningún alimento adicional. Y esta fórmula terapéutica lista para el consumo va a ser en una dosis no de 150, sino de 100. Va a ser menor, en parte también evitando posibles complicaciones asociadas a sobrecargar el organismo con un aporte excesivo de nutrientes. Tenemos unos criterios de egreso de todo el manejo de la desnutrición en general, que pues se comparten ambos grupos etarios. Si todas las condiciones agudas están resueltas, si tenemos un cuadro clínico que ya está estable, si el niño de 0 a 6 meses tiene una lactancia materna exclusiva, o si el niño mayor de 6 meses tiene retorno del apetito y la prueba de apetito es positiva ese día del egreso, si tenemos un seguimiento asegurado por psicología y trabajo social, porque es importante mantener ese manejo interdisciplinario de la desnutrición, teniendo en cuenta todo su origen. Si se tiene un cuidador que se sabe que va a acudir a los seguimientos ambulatorios, si se garantiza ese seguimiento ambulatorio, tanto por parte de la familia como por parte de la entidad, si el esquema de vacunación está al día, y en el caso de 0 a 6 meses, si hay una cita para valoración integral independiente del manejo ambulatorio de la desnutrición, y en el caso de mayores de 6 meses, si ya se cuenta con una dosis de albendazol como antiparasitario de elección, se puede decir que ya el niño puede egresar de este manejo de la desnutrición, aunque pues debe seguir en seguimiento de control pues por medicina general o por pediatría, según sea el caso. Todos los casos de desnutrición aguda en todos estos grupos de edad debe ser notificado al sistema de vigilancia. Bien, entonces por último, algunas cosas de prevención. Nosotros como escuela de la Universidad Nacional de Colombia y como grupo de interés de pediatría de la Universidad Nacional
somos defensores de la lactancia materna. Entonces, una lactancia materna completa, equilibrada, suficiente y adecuada para todos los niños. También como médicos, pues podemos hacer la educación, la puericultura de la mamá. Entonces, cómo hacer una lactancia materna adecuada, cómo iniciar una alimentación complementaria adecuada, cómo evitar esa desnutrición, pues para empezar a actuar desde médicos generales a llevar un gran impacto a todas las mamás. Y pues políticas públicas que aunque creamos que no somos parte de ellas, debemos leerlas y debemos entenderlas para también dar nuestro granito de arena en estas políticas públicas. Como mensajes finales, en primer lugar, entonces la desnutrición, tenemos que tener en cuenta que compromete funciones vitales y desarrollo del niño. No solo en la desnutrición, estamos tratando al niño desnutrido, no la desnutrición. También tener en cuenta que la desnutrición es un problema inevitable a nivel social y que es parte de la realidad a la que nos vamos a enfrentar como profesionales de la salud, y por eso debemos verlo de manera integral y desde todas las aristas que presenta este problema. Es una entidad integral y nosotros como médicos generales y como enfermeros y como profesionales de la salud tenemos la historia clínica y los parámetros e indicadores antropométricos como nuestras herramientas esenciales para un diagnóstico temprano en la desnutrición para hacer un abordaje adecuado. Asimismo, ese abordaje debe ser integral, tener en cuenta no solamente la desnutrición en sí, porque la desnutrición generalmente no viene sola, entonces tener en cuenta como todas las acciones adicionales y relacionadas con la desnutrición que podemos hacer. El manejo va a ser predominantemente ambulatorio hasta el 80% de los casos. La estabilización debe suceder en el primer nivel de atención, cualquiera que este sea. Se debe promover siempre la vía interal, a no ser de que existan las contraindicaciones que habíamos visto. Se deben atender siempre las condiciones agudas que podrían llegar a aumentar la mortalidad en estos casos de desnutrición, y se debe siempre prever el síndrome de realimentación y evitar que llegue a suceder, y si llega a suceder, detectarlo de manera temprana. Y por último, otra vez repitiendo, la promoción de la lactancia materna a las madres como una lactancia materna completa y libre para todos los niños. Bueno, eso era todo, muchachos, de lo de nutrición. Si hay alguna duda, alguna pregunta. Bueno, muchas gracias a María Alejandra y a Fabiana. No sé si alguien tenga alguna pregunta que hacer. La pregunta mía viene que no me quedó muy claro en cuanto a la parte de clasificación de la desnutrición aguda y crónica. O sea, la aguda toma en cuenta peso y talla, solo peso. Entonces, para pues diagnosticar la aguda, vamos a usar el indicador de peso versus talla, que nos da como esa visión general del niño, no viendo su edad, sino cómo está su peso con respecto a su talla. En cambio, para la crónica, vamos a usar solo la talla versus la edad, porque la talla es este indicador que cambia muy lentamente, entonces es el que va a verse más afectado cuando esta nutrición es crónica y ya ha sido pues prolongada. Ok, muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias a todos por venir. Gracias a los compañeros de Asemunal por habernos hecho esta invitación. La próxima charla, si no me equivoco, va a ser el próximo 30 de marzo y se va a abordar el tema de infecciones respiratorias agudas. Entonces, están invitadísimos. Esa charla va a estar a cargo del grupo de Asemunal y por las redes sociales y por el grupo estaremos avisándoles. Les dejo por acá el link de nuestro canal de YouTube para que vayan y se suscriban. Espérense. Acá.
para que se suscriban y estén pendientes de las charlas que grabamos y que vamos a estar subiendo por allí. También que nos sigan en nuestra página de Facebook y en nuestra página de Instagram, que ahí desde YouTube les aparece como el link. Una vez más, pues muchas gracias a todos por venir. Espero que pasen una feliz tarde.